Ah, está bien. No, ¿sabes No, qué? no, Así no está está bien, güey. tan mal, güey, sinceramente. No, ¿sabes qué? Así déjalo así. Me Ah, gusta más porque es un estilo un poquito más limpio. No está tan sobrecargado. realmente sí está más limpio, güey. Sí. Pero, pero sí la puedo ensanchar un poco, güey. Nada más déjame No, ver no, qué sí, tal sale. así déjalo. Ya ¿Así estoy lo viendo dejo? bien Ok, ok. perspectiva. Sí, sí, sí. Qué bonito. Estamos estrenando fondos. Simón, estrenando un poquito de todo, así que vamos a ver qué tal. Debut y despedida. Ah, Ahorita, la vez. ahorita se van a enterar por qué. Uy, uy, una noticia, güey. Qué cosas, ¿no? Mira, antes, Ajá. episodios pasados, agarrábamos hasta 10 minutos de plática previa. Realmente sí, güey. Llegamos Ahorita van a dar 3 y mucho ya quiero tiempo, ¿eh? iniciar con el guión. ¿Ya quieres iniciarlo? Es que ya me quiero ir. Pues va, pues, sobres, güey, como veas, güey. Bueno, Sobres, ajá. eh, bueno, bienvenidos a su bonito podcast dominguero. A un pedacito de domingo los jueves, a un pedacito de jueves los domingos, a un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Un saludo a todos los soldadillos, a los fragmentados y a mis pescanitos. Qué loco se oye eso, porque no hay ningunos. Los Bueno, pescanitos, güey. Ajá. el tema de esta semana es interesante. La denominación asesino en serie o asesino serial Ujú. designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los crímenes tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsión sexual. Suelen seguir una misma metodología involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. Y como ya es casi que de cultura general gracias a un podcast muy conocido, Leyendas Legendarias. Ajá. Scooby. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea físico, sexual o psicológico. Algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en la niñez, que se le conoce como la tríada de McDonald's o la tríada psicopática, que son piromanía, que es incendiar cosas por la emoción de incendiarlas, crueldad hacia los animales, que es tortura, muerte y hacia los animales. Y eneuresis más allá de la edad que los niños la superan normalmente, Eneuresis. que es hacerse Sí, pipí sí, en sí, la cama. pipí. Ujú. Y en algunos casos, que son varios, pero no todos, un golpe en la cabeza que lo deje inconsciente en una edad temprana. Cabría hacer una aclaración. Esta triada, desarrollada en 1963, ha sido recientemente cuestionada por otros investigadores. O sea que sí es algo que se puede tomar en cuenta, pero te digo, a veces no Ujú. funciona. Pero, ¿y qué pasa cuando alguien no cumple con ninguna de estas características? Hola. Pero la pregunta más importante en este caso es, ¿qué grado de responsabilidad tiene un asesino en serie que padece esquizofrenia paranoide? Demonios. 18 de abril 1947, Salinas, California. Nace Herbert William Mullin. Es Aries, por si se lo pregunto. Con ascendente, eso sí me lo dijo mi hermana en la mañana, Ajá. con ascendente en Aries y la luna en Tauro, creo. Dato curioso de mí, yo soy Tauro con ascendente en Tauro, no, ascendente en Escorpio, luna en Tauro y sol en Tauro. Muy Tauro. Soy más mula que nada, así que sus padres, Martin Mullin, era un héroe de guerra y luego vendedor de muebles, y Jean Mullin, de Mullin, mejor dicho, vivían cerca de la ciudad de San Francisco, donde transcurrió la mayor parte, una buena parte de la infancia de Herbert, como un niño normal, así normal, no tenía nada. Ujú. Posteriormente se cambiarían a Santa Cruz. En la escuela, Herbert destacaba por sus calificaciones, condiciones atléticas y porque tenía un buen comportamiento. O sea, Era buen era pedo. aplicado, Era chido. Ujú. era deportista y era toda madre, güey. Era un joven popular, pero normal.
Le encantaba pasar tiempo hablando con sus amigos o con cualquier persona en la calle o en la escuela. O sea, el típico güey buena onda que sí es buena onda. Porque luego hay güeyes que se creen buena onda, pero caen peor que una patada en los huevos. Sí, es cierto, güey. Upsi, ah, no, ¿verdad? Un saludo, Ángel. En su casa todo era normal. Sus padres eran religiosos y estrictos, pero nunca fueron abusivos. Paréntesis, estos eran los 50, así que esto era muy poco común, güey. Eran clase media americana y todo era muy apacible, güey. O sea, todo normal, O todo sea, bien, todo todo chido. estaba chido, güey. Ajá. Su madre le inculcó el catolicismo desde muy pequeño y su padre, aunque era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, siempre fue amable con él. Y le enseñó a usar un arma, una pistola, a los 8 años de edad. Ok. Pero recuerden que son los 50 de Estados Unidos, arriba, abajo de la media, güey. Ya, ya, ya. Ahí hay pistolas en los Zucaritas, güey. No hay cosa. No hay Kinder Sorpresa, huevitos Kinder Sorpresa, pero sí hay metralletas ahí. Son balas, ¿no? Lo que te regalan los Kinder. Sí. A principios de los 60, el movimiento hippie se alzaba en Estados Unidos y la mayoría de jóvenes se unían alegremente a esta contracultura. Herbert, a sus 16-17 años, nunca se identificó con la ideología hippie. Pero gracias a ella consiguió una novia y consumió marihuana por primera vez, probablemente. Ok. Para no identificarse no le fue tan mal. O sea. Yo me identifico con el rock en español y mira cómo va De de la seguro era chingada. como yo, güey, que decía que no era otaku, güey, el vato. No, yo no soy hippie, yo no soy hippie. Los amo a todos. Se Ajá. graduó en el San Lorenzo Valley High School con calificaciones sobresalientes y sus compañeros de clase lo eligieron como el estudiante con más probabilidad de ser exitoso de toda la generación. Wow. Si hubieran dicho con la más probabilidad de ser famoso, no lo hubieran fallado. De toda la generación. Pero unas semanas antes de eso, de la graduación, güey, Ujú. Dean Richardson, su mejor amigo, murió en un trágico accidente automovilístico. Chale. Y empezó Peperina. ¿Se llama Este Beverina? hecho, no, así le pusimos porque Oh, nos enteramos de que es mujer, oh, ya, ya, de que es perra y se veía muy feo estar gritando, ay, es que esa perra, que no sé qué. Le pusimos Peperina. ya. Está chido. No sé cómo se llama, pero bueno, este hecho marcó profundamente a Herbert. En su habitación creó un altar a su amigo donde le prendía velas y ponía crucifijos. En la soledad de su habitación, varias ideas comenzaron a rondar su cabeza, en especial la reencarnación y la homosexualidad. Sus primeras dudas en cuanto a su sexualidad se manifestaron en este momento. En 1968, Herbert abandonó la universidad para integrarse a un grupo de hippies que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Lo que fue una mentada de madre a su padre que venía de madrear nazis. Ujú. Y pues asimismo Herbert comienza a experimentar con drogas fuertes como las anfetaminas, el LSD y el Big Vaporru. Y sí, el Big Vaporru es droga dura y sin cortar. Sáquenlo de sus casas. Este mismo año termina con su novia de la secundaria y comienza a tener relaciones con hombres, pero nunca de manera formal y siempre esporádico. O sea, tenía así como que era pareja de un hombre por una semana, 2 semanas, terminaba y luego se iba por otro. Ya. Su familia estaba sumamente decepcionada de él. Pasó de ser el joven perfecto a un drogadicto irresponsable. Pero durante una cena familiar se dieron cuenta de algo. Herbert copió todos y cada uno de los movimientos que hacía su cuñado, así tipo espejo. Después de eso, se dieron cuenta que algo no estaba bien y convencieron a Herbert de internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico durante 6 semanas. Ahí es diagnosticado con esquizofrenia. El diagnóstico no fue nada alentador, ya que la enfermedad estaba avanzando muy agresivamente. Muy probablemente por el abuso de las sustancias, el abuso y uso de sustancias, pero principalmente por el estrés y el trauma que significó la muerte de su mejor amigo. Ahí, como me enseñó mi profe de psicopatología, se podría decir que ese fue el momento en el que se rompió el cristal para él.
Se le recetaron antipsicóticos y volvió a casa, pero sirvieron de muy poco. La actitud de Herbert cambiaba a ser más solitario y alienado. Pasaba el tiempo en extrañas alucinaciones y en mantener su salud física, y pasaba horas haciendo ejercicio y practicando boxeo. Aquí quiero hacer una pequeña crítica. Para todos los que dicen que las enfermedades mentales se curan haciendo ejercicio o haciendo algo, este güey se entretuvo mucho haciendo algo. Ahorita van a ver por qué. Bueno, en resumen, yo cuando hago esto, yo sé que los enfermos mentales necesitan atención, actividad y tratamiento. No solamente decirles que hagan algo y ya. Ahí está mi pequeña crítica. Muy simple. Herbert comienza a escuchar voces y cree que son las de sus amigos que intentan controlarlo mediante ondas telepáticas o para darle información secreta. Comenzó a quemarse varias partes del cuerpo con cigarrillos encendidos, los brazos y las piernas principalmente, pero también el pene. O sea, se apagaba el cigarro ese. Comenzó a ser más extraño, duraba poco tiempo en sus trabajos y pasó unas noches en la estación de policía por posesión de drogas. A los 22, o sea, apenas tenía 22 años. Ya sé, güey. Fue nuevamente diagnosticado, ahora con esquizofrenia paranoide. Además de que admitió abiertamente su homosexualidad frente al psiquiatra. Uh-huh. En 1970 sale de la casa de sus padres, consiguiendo empleos esporádicos como lavaplatos y cosas por el estilo. Y se va con un amigo a Hawái, donde es internado en un psiquiátrico y semanas después vuelve a la casa de sus padres. Solamente unos días después fue arrestado por uso y posesión de sustancias alucinógenas. Pasó unos 2 o 3 días arrestado, hasta que los guardias vieron que más que drogado, Herbert estaba delirando, y fue trasladado a un centro psiquiátrico donde fue dado de alta a los 3 días. En ese momento, aquí viene un poquito de contexto grande. En ese momento en California, y creo que todavía más o menos está más o menos igual, había una ley que decía que ningún paciente podía pasar más de 72 horas recluido sin su propio consentimiento o el de alguien más. Uh-huh. O sea, si encontraban a alguien así como que muy mal, lo metían al psiquiátrico, lo trataban de regularizar. Uh-huh. Si en 72 horas él no decía que se quiere quedar, o no encontraban a alguien que firmaba que se quedara, a las 72 horas iba para afuera. Y además, Ronald Reagan, en ese momento gobernador del estado de California, había cerrado de manera masiva los centros psiquiátricos, con la intención de... Otra vez pasa que este personaje como que la caga, ¿no? Porque ya habíamos hablado sobre un asesino serial, no recuerdo quién es, güey. Pero... No, es que no hemos hablado de asesinos en serie. El único episodio que hicimos está perdido. Uh-huh. Pero en di la idea así como que lo dije en grande, pero ahorita ya les quiero dar así como que el contexto bien. Uh-huh. Porque vamos a retomar el tema de asesinos en serie porque estoy investigando. Uh-huh. Pero bueno. Perdón, eso sin querer un spoiler, cierto, fue mi error. No. Pero, pero lo de este Reagan, güey, de que ya lo habíamos tocado antes, no me acuerdo con quién, güey. O sea, pero lo hicimos en el capítulo de asesinos en serie, güey. Ya, sí. Pero lo dije muy por encima, güey. Sí, ahorita ya les quiero dar así bien el contexto. Ahora, ¿quién pidió contexto? Contexto. Había cerrado de manera... Sí, con la intención de disminuir gastos y aprovechar las promesas federales para abrir centros de salud en todas las comunidades. O sea, dijo, voy a cerrar todos los centros psiquiátricos, pero dentro de poquito, aprovechando promesas federales, voy a abrir muchos centros chiquitos cerca de ustedes. Y adivina qué pasó. ¿Qué? ¿Se desmayó? No, ¿qué pasó? Nunca llegaron los centros psiquiátricos. Mira. Política. Los enfermos mentales tenían que abarrotar los centros psiquiátricos que quedaban, o sea, irse a los asylums, uh-huh. Así los tipo Arkham, de esos de los que salen en las películas de terror, que era simplemente un lugar donde encerraban a los locos. Uh-huh. No les daban ningún tipo de tratamiento ni nada, simplemente tenerlos encerrados en condiciones horribles
estar en casa y que los familiares se hicieran cargo de ellos como pudieran, o directamente lo que pasó es que muchos terminaron en la calle. Wow. Por eso, en esas fechas, el nombre de California, y en especial el del Hospital Estatal de Atascadero, son factores comunes en temas de asesinos en serie. Atascadero. Solamente para decirle así, aquí en Wikipedia pueden buscarlo, que es la lista de, ¿cómo se dice?, pacientes prominentes o pacientes notorios. Edward Charles Allaway, un asesino en masa. Arthur Lane Allen, sospechoso de ser el asesino del Zodíaco. Roy Norris, uno de los 2 asesinos de la caja de herramientas. Scott Harlan Thorpe, un asesino relámpago que mató a 3 personas en media hora. William Bowney, el Freeway Killer, el asesino de la carretera, otro asesino en serie. Y el más famoso y por mucho, Edmund Emil Kemper III. Kemper. Ed Kemper. Ed Kemper. Creo que se están peleando fuera de mi casa. No. Bueno, ya para 1971, Herbert estaba terriblemente mal. Transcribió cientos de supuestos mensajes telepáticos y los relacionaba con datos al azar de la vida diaria y la historia. De hecho, hay unas imágenes, bueno, a lo mejor las pongo en el video de YouTube, pero como tiene unas hojas de cuaderno llenas de garabatos, de átomos, así de numerosos. Pero estaba hardcore con todo lo que escribía. Y por lo mismo, hizo lo que lo hizo desarrollar un delirio persecutorio. Su aspecto cambió drásticamente. Se tatuó en el estómago la frase "Legalize acid", legalicen el ácido. Bajó considerablemente de peso, se rapaba la cabeza, usaba un sombrero negro y comenzó a fingir un acento mexicano. Ok. Legalicen el ácido. Y con acento mexicano. Y pelón el vato con sombrero, güey. Okay. ¿No? Volvió a caer tras las rejas por abuso de drogas y su terapia psiquiátrica se dio por finalizada en vista de que no asistía. Sus padres no supieron qué hacer con él. A ver, dame un segundo. Qué bien. Está interesante el tema, chicos. Está muy interesante. Ya tengo suficiente con peperina como para que ahorita mi hermana quejándose del Super Bowl. Ni le entendemos qué está pasando, no sé para qué se queja, pero bueno. Yo nada más vi el medio tiempo, ni modo. Okay. En mayo del 71, Herbert nuevamente abandona su hogar y se va a vivir a un departamento sucio y oscuro lleno de drogadictos. Atormentado por las alucinaciones y acosado por voces extrañas, cree entender que es Dios quien le habla y le quiere encargar una importante misión. Así que Herbert decide ir a la biblioteca y buscar en los libros una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. ¿Se escuchan mucho los perros, güey? Pues sí, güey. Se vive México, se vive México. Es México la tienda. Es que no sé qué está pasando ahí afuera. Y está pasando el tren también. Sí, tal vez se llama México. Está... se llama México en la piel. Deja ver si con esta cortina va. Bueno. Tras investigar, o sea, Molin se fue a investigar a la biblioteca la vida de Albert Einstein y hace un descubrimiento impresionante. La muerte de Einstein y el aniversario del gran terremoto de San Francisco coinciden con la fecha de su cumpleaños, 18 de abril. Ok, creo que ya sé para dónde va esto. Pero de diferentes años. Uh-huh. Es entonces cuando una nueva obsesión lo termina por absorber. Molin cree haber hallado una relación directa con un eventual terremoto que se produciría en los Estados Unidos y que cobraría la vida de miles de vidas humanas en California. En septiembre del 72 vuelve a vivir con sus padres debido principalmente a problemas económicos
Deja de tomar sus medicamentos y su estado de delirio se torna crítico, llegando a discutir con personas imaginarias. En medio de aquellas tormentosas alucinaciones, Herbie, a una persona le dice así, güey. Ahorita van a saber quién le dice así. Bueno, mucha gente le decía así, pero este güey, ahorita se van a quedar de piedra cuando les diga quién le decía Herbie. Cree escuchar la voz de Dios, el cual le confirma que pronto ocurrirá un devastador terremoto en California, en donde morirían miles de personas, y que solo existe una forma de prevenirlo. ¿Sabes cuál es? Si lo digo, voy a arruinar la sorpresa, güey. Salir a la calle y matar gente. Sí. Spoiler. Spoiler alert. De esta manera, Herbie se dispone a cometer una seguidilla de asesinatos aleatorios e inconexos, lo que dejaría en jaque a la policía y los investigadores. Las predicciones del cataclismo que se avecinaba tenían sumamente preocupado a Herbie, por lo que no tardó en cometer su primer crimen. El 13 de octubre del 72, fingió tener problemas con su vehículo y pidió ayuda a un sujeto que iba pasando por ahí, en las montañas de Santa Cruz. Lawrence White, un hombre de 55 años de edad, decidió ayudar a ese joven, pero a cambio recibió un duro golpe con un bat de béisbol y cayó inconsciente, mientras que Herbert continuó golpeándolo su cabeza hasta matarlo. El 24 de octubre, Mary Guilfoyle, no sé si lo estoy diciendo bien, Guilfoyle, de 24 años, tuvo la mala suerte de hacer autostop, que es así se le dice, o sea, pidió ride. Pidió ride, básicamente. Ajá. Cuando Molly recorría la carretera. La chica iba atrasada a una entrevista de trabajo y no lo pensó dos veces antes de subir al vehículo. Al momento de subir, Herbert comenzó a apuñalarla de manera brutal para luego abandonar su cuerpo en los bosques de Santa Cruz, no sin antes abrirle el vientre y enrollar sus intestinos en las ramas de los árboles cercanos. Dato curioso, este fue el último asesinato por el que lo pudieron comprobar y su cuerpo no se halló hasta un año después. Wow. El 2 de noviembre, Herbie se presenta a la iglesia católica de Saint Mary y confiesa sus crímenes al reverendo Henry Tomei, de 64 años, para luego asesinarlo a puñaladas en el mismo confesionario. Entre el 72 y 73, Santa Cruz se había convertido en un lugar sumamente peligroso y se ganó el apodo de la capital mundial del asesinato. En los periódicos le ponían Murderville, USA. No solo los aleatorios ataques de Herbert Mullin tenían en terror a toda la ciudad, sino también macabros hallazgos de varios cuerpos femeninos decapitados y abandonados en las quebradas cercanas a las autopistas. Había 2 asesinos en serie actuando simultáneamente en una ciudad. Simultáneamente, otro afamado asesino serial de mujeres también había hecho de Santa Cruz su cementerio personal, y sus atroces actos se sumaban al deambular homicida de Herbert Mullin. La policía y el FBI se encontraban en un gran aprieto, pues ni siquiera tenían algún sospechoso relacionado con los crímenes. No sabían si eran los mismos, no sabían si eran diferentes, no sabían nada. Es importante destacar que, por aquellos años, los agentes del FBI, Robert Ressler y John Douglas, se encontraban elaborando sus primeras técnicas de perfilación criminal, y aún no tenían acuñado el término serial killer, o sea, asesino en serie. Por lo que el conocimiento sobre este tipo de asesinos era nulo por parte de la comunidad, la prensa y los agentes de policías. Dato curioso, después de esto fue cuando pulieron mejor su técnica. A pesar de sufrir una grave distorsión de la realidad, Herbie comienza a sentir remordimientos por sus crímenes. Al mismo tiempo estaba convencido de que los asesinatos que cometía prevenían devastadores terremotos. Ante semejante disyuntiva, consigue llegar a una conclusión relativamente satisfactoria. Si se metía a la Marina de los Estados Unidos y se le permitía ir a Vietnam, podría seguir matando personas sin mayor problema. O sea, fácil. Como que utilizó un hack live, ¿no? Sí.
Sin embargo, es rechazado inmediatamente por sus antecedentes penales relacionados con el abuso y el consumo de drogas. Así que, frustrado y desesperado, Herbie se obsesiona con asesinar a un amigo de la universidad, James Gianera, el cual le vendía drogas. Lo estaba culpando a él de su fracaso de intentar entrar a la Marina. Es así como el 25 de enero del 1973, Herbert Mullin, con un revólver que había comprado solo un par de semanas antes. Te digo, es tan fácil comprar un revólver allá, por lo visto. Hace una visita a la casa de su amigo. Sin embargo, se encontró con una mujer desconocida en el lugar. Ella era Caitlin Prentice, de 30 años, la cual le dijo que James se había mudado y que ahora vivía en otra dirección. Casual. Me imagino al tipo con la pistola, ¿no? Irrumpiendo en la casa, güey, de repente la morra, ¿qué? A la vez. Sí, y le dijo, no, ya se cambió de casa. Aquí no vive Nacho. ¿Se acuerdan de ese comercial? Creo que sí, güey. A la bestia. Ajá. Bueno, Herbert se dirigió a la nueva casa de James y lo asesinó a tiros y a puñaladas, al igual que a su esposa. Ok. James y su esposa Joan tenían 24 y 23 años. Horas más tarde, volverá a la residencia de Caitlin, dispararía sobre ella y sobre sus dos hijos de 4 y 9 años, matándolos en el acto. El 6 de febrero, como por estas fechas, fíjate, el asesino volvería a actuar, ultimando a tiros a 4 jóvenes que acampaban en la mitad del bosque. Fueron abordados por un delirante Mullin, el cual aseguraba que los chicos se habían comunicado telepáticamente con él. Sin decir nada, comenzó a disparar y les quitó la vida sin motivo aparente. Ellos eran Robert Spector, de 18, David Oliker, también de 18, Brian Cart, de 19, y Mark Dreibelvis, de 19. Y esta es la foto que puse en el preview de esa escena del crimen, que literalmente en medio del bosque mató a 4 güeyes sin decir nada, solamente llegó y les disparó. El 13 de febrero del 73, Herbie cometería su último crimen cuando le disparó en el pecho a Fred Pérez, un anciano de 72 años que se encontraba parado en el jardín de su propia casa, güey. Herbert había pasado en su auto, se dio la vuelta, se detuvo, sacó un rifle, le disparó a su víctima y luego se fue a una velocidad reducida y a la vista de todos. Ok, el vato sí que estaba mal, güey. O sea, pasó, lo vio, se regresó, se estacionó, sacó la pistola, sacó el rifle, le disparó, volvió a meter la pistola y se fue despacito. Sí, fue como que, no manches, güey, qué pedo. Por suerte, y porque este güey iba bien despacito, un vecino que presenció el ataque logró anotar la placa del automóvil en el que huía muy lentamente y llamó inmediatamente a la policía. Pasarían solo un par de horas antes de que Mullin fuera detenido y apresado por los agentes. No presentó ninguna resistencia al arresto. O sea, simplemente lo agarraron ya. No sabían, güey. Toda la policía de California estaba al tanto de la noticia y la prensa también se enteró. Lo que nadie esperaba es que el atacante se declarara culpable de 13 asesinatos en total. Okay. Hasta el momento, ninguno de los investigadores había relacionado todos estos ataques, por lo que quedaron completamente sorprendidos. De hecho, uno de ellos, el asesinato de Mary Guifon, había sido endosado al otro asesino que aún no se conseguía capturar. Ya ves que había 2 asesinos en serie, o hay 2 asesinos en serie. El caso de Mary se lo dieron al otro asesino. Sí, se lo atribuyeron al otro. Qué pedo. Tampoco el crimen del reverendo Henry Tomei se logró conectar inmediatamente con Mullin, porque hay muchas razones para matar a un sacerdote, así que... Ok. Mal chiste. No me saquen de contexto. Mal chiste, pero mal chiste. Sí, sáquenme, o sea. Bueno, mientras que la matanza del 25 de enero, donde murieron James Gianera y su esposa, Caitlin Prentice y sus 2 hijos, Prentice y sus 2 hijos, se habían atribuido un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, ya que James era un reconocido dealer. O sea, todo el mundo sabía que vendía drogas, así que cuando lo mataron dijeron, ¿sabes qué?
ajuste de Sí, cuentas. sí, sí, sí. Y dijeron, pero su cosa, pero ¿y Caitlyn? Su ¿Por qué la esposa. mataron? Pues Ujú. era, no, pues Ah, a ya la James otra. y a ella, ¿por qué la mataron? Pues porque irónicamente la atinaron en eso. Debieron haber ido a buscarla en su antigua casa. Ujú. Ella les dijo su nueva casa y para no dejar cosas, cabos sueltos, la mataron a ella también. Oh, ya. El asesino de 25 años de edad y apenas unos 70 de estatura, güey, estaba de mi vuelo, apareció frente a las cámaras de televisión como un chico menudo, tranquilo y poco comunicativo, el cual estaba siendo acusado de al menos 10 brutales crímenes. Los agentes de policía se encontraban intrigados con Molin, el cual aseguraba que todos los asesinatos que cometió habían servido para evitar un catastrófico terremoto que amenazaba California. Por eso el apodo de The Earthquake Killer, o sea, el Ujú. asesino del terremoto. De hecho, decía sentirse tranquilo al saber que muchas personas estaban muriendo en Vietnam, lo cual serviría igualmente para evitar el terremoto. En otra de sus declaraciones, le contó a los investigadores que las voces que le ordenaban matar eran las de Dios, la de su padre e incluso la de sus propias víctimas, las cuales clamaban ser ejecutadas y se comunicaban telepáticamente con él antes de los ataques. De hecho, describió la conversación con el sacerdote Henry Tomei el día del asesinato de la siguiente forma. El padre dice, Herbert, ¿lees la Biblia? Sí. Los mandamientos donde dice para honrar a tu padre y a tu madre. Herbie responde, sí. El sacerdote, entonces sabes lo importante que es hacer lo que dice tu padre. Herbie, sí. El padre finaliza diciendo, creo que es tan importante que quiero ser voluntario para tu próximo sacrificio. Y eso fue lo que puse en el preview también. Obviamente el padre no le dijo eso, es lo que Herbie dice. Sí, es lo que quieren escuchar, ¿no? Digo, alguien que ya está Ajá. delirando, güey. Ajá. A la bestia, güey, no mames. Está pesado este güey. El, el historial psiquiátrico de Herbie salió Ujú. rápidamente a la luz y los padres fueron indicados como los principales responsables. De hecho, se reveló que uno de los psiquiatras que lo trató años antes intentó advertirle a la familia sobre Herbert, y cito, este chico es un esquizofrénico paranoide y es peligroso. Ujú. Durante el juicio, Herbert se mostró tranquilo, trató de defenderse a sí mismo, Ujú. pero no fue considerado por su evidente desequilibrio mental. La defensa intentó demostrar que Molin no era responsable de sus actos, debido principalmente a la esquizofrenia paranoide. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que la matanza cometida el 25 de enero podría reflejar lo contrario. Te digo que es lo que le atinaron. Ujú. Cuando Molin asesinó a James y a Joan Gianera, volvió a la casa de Caitlin y la mató junto a sus dos hijos pequeños. Aquel triple asesinato podía significar que el atacante no quería dejar testigos vivos y actuó de forma racional, cubriendo sus espaldas. Ujú. Es que aquí puse la coma antes de. Al mismo tiempo, la defensa enfatizó en el amplio historial de detenciones psiquiátricas que tenía Herbie, sus diagnósticos de los especialistas y el último crimen cometido a luz del día. O sea, cuando a plena luz del día y en una calle llena de testigos disparó sobre Fred Pérez en un acto evidentemente desquiciado. O sea, decía, es que él ya no razona, o sea, no podemos darlo Ujú. porque él no razona, o sea, no es responsable de lo que hace. O sea. Pero finalmente, el 19 de agosto del 73, Herbert William Molin fue encontrado culpable de asesinato en primer grado en los casos de James Ginajera y su esposa, Caitlin Prentice, y Ujú. fue condenado a cadena perpetua. Mientras que los otros 8 restantes fue declarado como asesinato en segundo grado debido a la falta de pruebas. Y debido a la falta de pruebas igualmente, los 3 primeros asesinatos que cometidos por Molin no se le pudieron ser imputados, por lo que finalmente solo fue acusado por 10 de ellos. Se sabe que él cometió los 13, pero como no pudieron reunir pruebas para zamparle los primeros 3, pero ya cadena perpetua era lo que quería. Pocos meses más tarde,
Ed Kemper, el otro asesino serial que causó pánico en la población de California, durante ese mismo periodo de tiempo, se entregó a la policía. Este era el otro güey que estaba al mismo tiempo, güey. Para los que no lo sabían, ¡ay, güey! Oh, lo bestia. Esta vez no se trataba de un esquizofrénico que oía voces, sino de un verdadero psicópata, sádico y enfermo que disfrutaba con el acto de matar y mutilar. Curiosamente, lo encerraron en la celda contigua a la de Herbie, en donde conversaban con frecuencia. Kemper, que se caracteriza por ser un individuo agudo, irónico y tremendamente inteligente, solía sacarle en cara a su compañero que ocupaba las mismas áreas de él en donde arrojaban los cadáveres. O sea, ¿se peleaba por eso? Se la hizo de pedo varias veces porque decía, es que tú tiras los cadáveres donde yo los tiraba, güey, búscate tu lugar. ¿Qué pedo? Yo pensé que él le había dicho Herbie, güey, o sea, que le empezó a decir Herbie a él, güey. Pero no, ¿verdad? Aguanta. Okay. Posteriormente, en una entrevista en donde se le preguntó a Kemper qué pensaba de su compañero de celda, Ed contestó, Herbie mira. es solo un asesino a sangre fría, que mata a cualquiera sin una buena razón. Supongo que eso suena un poco gracioso, estando sentado aquí después de lo que he hecho. Okay. Santa Cruz, California, nunca volvió a ser de la misma tras la aparición de asesinos de la talla de Herbert Mullin y Ed Kemper. Y posteriormente John Liner Fraser, y después siguió Richard Ramírez. Pero bueno, la capital del asesinato buscaba una explicación a la perturbadora cantidad de maníacos homicidas que deambulaban por sus calles. Y el gobernador del estado de California en ese momento, Ronald Reagan, parecía el blanco predilecto, principalmente por su política de haber mandado cerrar los centros psiquiátricos sin una explicación razonable. Otro grupo culpa las drogas, como siempre hay alguien que culpa las drogas, el liberalismo extremo del hipismo, a la contracultura y a la guerra de Vietnam. 33 años más tarde, en marzo del año 2006, un renovado Herbert Mullin apareció ante el tribunal solicitando la libertad condicional. Aseguró que padecía esquizofrenia temporal cuando cometió los asesinatos, que lo llevaron a la cárcel y que no era un individuo pensante, debido a su enfermedad. Al mismo tiempo acusó a sus padres de negarle la madurez y no enseñarle los hechos de la vida. Insistió en que deberían haber sido castigados públicamente por criarlo de esa manera. Y cito, ellos fueron los que me obligaron a hacerlo, me pusieron en una situación en la que me volví loco. Es lo que él decía. A pesar del arrebato contra la figura de sus padres, Herbie había recibido evaluaciones sumamente positivas desde su ingreso a la cárcel. Comenzó a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos con regularidad, no consumía medicamento alguno desde el 76, trabajó por más de 5 años como conserje en una de las salas de la cárcel y recibió solamente evaluaciones positivas de sus supervisores. También tomó cursos vocacionales en cocina, paisajismo y tai chi. Okay. Además, demostró su arrepentimiento en la última audiencia para pedir su libertad condicional. Su libertad. Se mostró arrepentido diciendo, y cito, estoy extremadamente arrepentido y triste por haber cometido aquellos crímenes. Rezo por las mañanas, rezo por las almas de todas mis víctimas todos los días. Cierro cita. Su solicitud fue negada de forma categórica. El comisionado le dijo, tú no eres la víctima aquí, los fallecidos y sus familias son las víctimas. Tú eres el individuo que las convirtió en víctimas. Así que sigue en la cárcel a sus 73 años y curiosamente este año, a mitades de este año, 2021, tiene audiencia para pedir nuevamente su libertad condicional. Así que tal vez a mediados finales de este año tengan noticias de que si lo dejan o no. Lo más normal es que no los dejen.
Es una pregunta que te iba a hacer ahorita, güey. Que tenía que ver con eso, güey. Siempre piden libertad condicional, pero Ajá. nunca lo usan. Mi pregunta es algo así como alguien digamos, de ese calibre, güey, que tiene, o fue, digamos que, ¿cómo se dice? Eh, catalogado como un esquizofrénico paranoide, güey. Es posible que sea como que, como que se camuflajee, güey, en la sociedad, ¿no? Me refiero a que el vato sabe, entre comillas, cómo actuar, güey, por todo lo que vivió en su vida, ¿no? No se me explique, Ujú. güey. Pero también tuvo como que estos momentos en los que se le tronó la papa, güey. Pero hay momentos en los que ese mismo personaje sabe actuar, güey. O tiene, digamos, podría decirse momentos de lucidez. O no sé cómo llamarlo. Y era de lo que te estaba diciendo la otra vez, güey, sobre la crítica hacia. Tenía algo que ver con esto, güey. Esto que está ocurriendo ahorita. Es Bueno, interesante, bro. Es interesante. Eso es para después, ¿no? Obviamente, tema para otro ajá. podcast. Bueno, Pero... ya para Ajá. terminar, como les dije hace ratito y retomando, Ujú. a Kemper le gustaba acosar a Molly, lo intimidaba con su gran tamaño y le criticaba el hecho de que dejaban los cadáveres en las víctimas, dejaban sus cadáveres casi que en el mismo lugar. Al poco tiempo, Kemper comenzó a entretenerse en compañía del pequeño Herbie, realizando experimentos. Y cito, bueno, Molin tenía la costumbre de cantar y molestar a la gente cuando alguien intentaba ver televisión, así que le arrojaba agua para callarlo. Luego, cuando era buen chico, le daba cacahuates. A Hervin le gustan los cacahuates. Eso fue efectivo porque después me pedía permiso para poder cantar. Eso se llama tratamiento de modificación conductual. Oh, lo verga. Sí, Rosita. Esa Tema para madre, otro güey. podcast. Ah, la bestia, güey. Está pesado este pedo, Les güey. dejo cosa el cliffhanger de Ed Kemper. Ah, no Pero, mames, güey. pero se los dejo nada más porque no lo quería decir. Ya es algo que venía platicando con Kevin desde hace unas semanas. Pero hoy es mi despedida del podcast. Y pues ya me voy. Se nos va el pescanito, el pescadios. Y adiós. Y ya no vuelvo. Cha. No sé si quieres decir algo más. Porque yo quiero cortar categóricamente. Porque No, pues ya nos agüitaste, carnal. si bien agradezco mucho la oportunidad de este podcast, pero pues no todo, como dice Alex Lora, no siempre las cosas son como deberían ser. Ya, ya. Y Ah, pues pero... así me despido con un episodio fuerte, un episodio que llevo semanas investigando. Sé que tiene muy buena recepción los asesinos en serie y crimen en plataformas, así que lo decidí un buen episodio para irme. Pues, muy buen episodio, men, ¿eh? Que te fuiste con un sello de oro, bro. Ah, la Entonces, bestia. per áspera at inferni. Pues, nos vemos. No vayas a cortar, Ajá. porque antes de que me apaguen el micrófono, ¡chinguen a su madre todos! A la bestia. ¿Qué pedo, bro? No mames. ¿Cortaste? No, no corté aún. Ok. Aquí seguimos platicando antes de que vayan. Tengo una maestra, güey, que tal vez esta frase te guste. Y A ver. aprovechando el momento, güey. Que esta maestra le robó esta frase a alguien más, güey. No la tengo por completo, tengo un parafraseo de lo que recuerdo de la frase, güey. Pero en resumen es algo así, güey. Como de que esta maestra siempre tiene, o esta persona siempre tiene, las maletas hechas, güey. Porque en cualquier momento en el trabajo que esté no le guste, no sé qué pedo, pues básicamente se puede ir, ¿no? Ya tiene sus timbiliches todos acomodados, güey. Y pues nada más, güey, básicamente es eso. Está interesante la frase, güey, porque habla mucho de la ética profesional, güey. Básicamente es sobre periodismo, güey. La maestra es de periodismo. Y habla sobre este ejemplo, ¿no? Ajá. Gracias totales.